Ok, entonces continuemos con nuestro taller. En esta ocasión vamos a hacer el ejercicio número 11, que dice así: ingresar un número determinado de segundos, realizar un algoritmo que le permita convertir en horas, minutos y segundos. Bueno, entonces, haciendo el análisis, aquí nos indica que el usuario va a ingresar un número o una cantidad de segundos y de allí debemos sacar la cantidad de horas exactas que caben en esa cantidad de segundos. Después de eso, en los segundos que quedan después de sacar la cantidad exacta de horas, se hace lo mismo con los minutos, ¿sí? Con los segundos que me restan después de calcular las horas, saco la cantidad de minutos exactos y después de eso me queda un residual de segundos que también se debe mostrar. Entonces, en el análisis tenemos que la única entrada de este algoritmo es la cantidad de segundos, que es el dato a partir del cual se van a hacer los otros cálculos. Entonces tenemos aquí cantidad de segundos y lo definimos de tipo entero. La salida o las variables de salida van a ser la cantidad de horas, igualmente de tipo entero, van a ser los minutos que se pueden calcular también de tipo entero y los segundos que vamos a tener allí involucrados. Luego en el proceso, ¿qué sigue en el proceso? Lo primero que se hace en el proceso es calcular la cantidad de horas. ¿Cómo se calcula? Pues se hace la división de la cantidad de segundos entre el número de segundos que corresponden a una hora, que son 3600. ¿Sí? Se hace esta división y se obtiene o se captura únicamente la parte entera, y para eso utilizamos la función trunc, que lo que hace es devolver la parte entera del resultado de ejecutar esta operación. ¿Sí? Después de calcular las horas necesitamos saber cuántos segundos quedan, ¿sí? Cuántos segundos nos sobran después de hacer el cálculo de esas horas exactas. ¿Cómo se hace ese cálculo? Se hace con la cantidad de segundos módulo 3600, ¿sí? Entonces allí ya se descarta la cantidad de horas que caben en esos segundos. Luego, ¿qué se procede a hacer? Se procede a calcular los minutos con la cantidad de segundos que me quedaron, que es esta cantidad que queda acá. Entonces, la cantidad de minutos que, ¿cómo se calcula? Se calcula con la cantidad de segundos que me quedan y lo divido entre el equivalente en segundos de un minuto, que son 60. Y ahí ya tengo mis minutos. Luego, ¿qué sigue? Tengo que saber cuántos segundos quedan después de haber calculado los minutos. Entonces se hace exactamente lo mismo que en el caso de las horas, pero el módulo esta vez se saca es con 60, que es el equivalente en segundos de un minuto. Y listo, eso sería todo. Ahí ya tenemos las horas, los minutos y la cantidad de segundos que se van a involucrar. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos a hacer lo que es el pseudocódigo. En el pseudocódigo, en el diseño del pseudocódigo, pues ¿qué pasamos a hacer? Nuestro algoritmo, a diseñar nuestro algoritmo en pseudocódigo. Entonces, todo algoritmo tiene un inicio y un final. Definimos variables, leemos las entradas, tiene un proceso y la salida. Y aquí vamos a definir todas las variables involucradas en el diseño o en el análisis que se hizo previamente. Aquí se tiene cantidad de segundos, horas y minutos, que son lo que tiene acá. Cantidad de segundos, horas, minutos. Y los definimos como enteros. ¿Cuál es el siguiente paso a hacer? Leer la entrada. Solamente hay una entrada, que es la cantidad de segundos. Por eso al usuario se le dice ingrese la cantidad o número de segundos. Después de eso, ¿qué se hace? Se captura ese valor que digita el usuario en la variable llamada cantidad segundos. Luego, ¿qué se sigue? Se sigue el proceso. ¿De dónde sacamos el proceso? Miren, de esta partecita que se llama proceso, que se hizo en el análisis. ¿Sí? Por eso es muy importante siempre hacer el análisis antes de diseñar el algoritmo, porque en el análisis se identifica las variables de entrada, las variables de salida y cómo
o cuál es el proceso u operaciones que se deben hacer para calcular el valor de cada una de las variables de salida. Entonces, no lo buscamos en ningún lado, sino que simplemente lo copiamos y pegamos de acá, de esta parte. Entonces nos queda así. ¿Listo? Ya tenemos todo el proceso que debe desarrollar nuestro algoritmo. Lo que sigue ahora es mostrar la salida. Entonces, en mostrar la salida, ¿qué dice? Pues se va a sacar un texto, un mensaje donde dice, según la cantidad de segundos ingresados, se tiene que la cantidad de horas es de, y se concatena la variable que contiene ese valor, que es horas. Luego, ¿qué dice? La cantidad de minutos es de, y se concatena la cantidad de minutos que está almacenada en la variable minutos. Y por último se dice la cantidad de segundos es de cantidad de segundos, que es donde se almacenan en cada momento los segundos que van quedando. ¿Listo? Entonces, para verificar que nuestro diseño del algoritmo está bien, se procede a hacer lo que es una prueba de escritorio, donde se ponen tantas columnas como variables, o si es el caso, condiciones, comparaciones existan en el diseño de mi algoritmo. En este momento no tenemos comparaciones, sino simplemente variables. Entonces vamos poniendo las variables en el orden en el cual van apareciendo en el diseño del pseudocódigo. Bueno, entonces el primer encabezado será la primera variable, que en este caso es la cantidad de segundos, que es el dato que se le pide al usuario. Después sería las horas, ¿sí? Que es el segundo valor de esa variable, o es la variable que se va a calcular en segunda instancia. Entonces ponemos aquí horas. Después, ¿qué sigue? Cantidad de segundos. Ah, ya la tenemos acá. Luego, ¿qué prosigue? Los minutos. Entonces ponemos como tercer encabezado minutos. Cantidad de segundos. Sigue, pero ya lo tenemos acá. Muy bien. Después de hacer el proceso que sigue, pues mostramos la salida. Y es lo que tenemos acá. Entonces procedemos a hacer la prueba de escritorio, que es la ejecución manual del diseño del algoritmo que tenemos acá. Entonces decimos que al usuario le sale el mensaje, ingrese la cantidad número de segundos, y el usuario digita en este momento 7500. Y en el momento que digita 7500, ese valor queda almacenado en la variable cantidad de segundos y se procede a ejecutar el proceso, a hacer el cálculo de las horas. ¿Cómo se hace el cálculo de las horas? Con esta operación que está aquí, que dice que del resultado de esta operación se va a extraer únicamente la parte entera a través de la función trunc. Entonces sería esto, que es la cantidad de segundos, que para este momento son 7500, lo vamos a dividir entre 3600, y el resultado de eso, del resultado de esa operación, vamos a tomar únicamente la parte entera, y el resultado es 2. Luego, ¿qué prosigue? Seguimos con la cantidad de segundos. Entonces vamos a ver cuántos segundos quedan después de haber calculado la cantidad de horas. Entonces procedemos acá a hacer ese cálculo. Decimos que la cantidad de segundos es la cantidad de segundos módulo 3600. Entonces acá tenemos que la cantidad de segundos son 7500 módulo 3600. Y eso me da como resultado 300, que es el valor de segundos que me quedaron después de hacer el cálculo de las horas. Entonces, con ese valor lo que se procede a hacer es calcular la cantidad de minutos. Entonces, procedemos que la cantidad de minutos las calculamos dividiendo la cantidad de segundos entre 60, y de ese resultado se toma únicamente la parte entera gracias a la función trunc. Entonces, nos dice que 300 dividido 60 me da 5. Entonces, después de haber calculado la cantidad de minutos, venimos a ver o a verificar cuántos segundos quedan. Entonces, para eso se ejecuta esta operación cantidad de segundos módulo 60. Entonces, acá me dice que me quedaron 300 segundos, y eso le aplico el módulo con 60 y me dice que quedan 0 segundos. Ya se hizo todo el proceso, ahora lo que se hace es mostrar la salida. Entonces en la salida
se muestra lo siguiente. Dice, según la cantidad de segundos ingresados, se tiene que la cantidad de horas es de 2, la cantidad de minutos es de 5 y la cantidad de segundos es de 0. Muy bien. Ahora procedemos a hacer otra prueba de escritorio. Entonces se procede a hacer de nuevo la ejecución manual del diseño de nuestro algoritmo. Dice, ingrese la cantidad o número de segundos. Entonces el usuario en esta ocasión va a ingresar 75.210.584 segundos. Y ese valor queda almacenado en la variable cantidad de segundos, por eso está acá. Ya se leyeron todas las entradas, se procede a hacer el proceso. Entonces va a calcular la cantidad de horas a través de esta operación. Entonces, cantidad de segundos en esta ocasión vale 75.210.584, quedando de esta forma. Y el resultado de esta operación, al extraer su parte entera, me da como resultado 20.891. ¿Sí? Entonces, ¿qué procedemos después de calcular la cantidad de horas? Verificar cuántos segundos me quedan para así calcular la cantidad de minutos. Entonces venimos acá y me dice que, ¿cómo calculo la cantidad de minutos? La cantidad de segundos, perdón, dice que es la cantidad de segundos módulo 3600, que es lo que equivale a una hora. Y aquí me da como resultado 2.984 y es con ese valor 2.984 que vamos a calcular la cantidad de minutos con esta operación de acá, que es la cantidad de segundos sobrantes divididos entre 60, que es lo que equivale a un minuto. Entonces venimos y me da como resultado esto, 2.984 dividido 60, eso me da 49. ¿Listo? Entonces ya con esto lo que procedemos, ya una vez calculado la cantidad de minutos, verificamos cuántos segundos nos quedan. ¿Cómo? Con esta operación. Entonces verificamos acá, dice que dividiendo la cantidad, sacándole el módulo, la cantidad de segundos que hay, que son 2.984 módulo 60, me da como resultado que me quedan 44 segundos, que es lo que tengo acá. Y después de hacer ese cálculo se muestra la salida, que dice, según la cantidad de segundos ingresados, se tiene que la cantidad de horas es de 20.891, la cantidad de minutos es de 49 y la cantidad de segundos es de 44. Como quien dice que en 75.210.584 segundos se tienen 20.891 horas, 49 minutos y 44 segundos. ¿Listo? Entonces ya nuestro algoritmo, según esta prueba de escritorio, está bien y da solución a lo que se propone en el enunciado. Ahora, ¿qué pasamos a hacer? Pues vamos a verificar y a ejecutar este pseudocódigo en PSINT. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente transcribir nuestro diseño, tal y como lo tenemos acá, a la herramienta PSINT. ¿Listo? Entonces, no nos inventamos nada más acá, simplemente es transcribir esto acá. Procedemos a ejecutar para ver cómo se va comportando. Muy bien. Voy a correr esto un poquito por acá. Esto lo voy a arreglar para que se vea bien. Ya lo tenemos. Eso es mucho. Ahí está bien. Muy bien, ahí está bien. Y vamos a ejecutarlo acá. A ver, aquí. Vamos a ver. Aún no se ve lo que es la ventana de ejecución. Pongámosla aquí. Ahora sí se ve. Bueno, entonces vamos a ejecutar nuestro algoritmo con los datos de la prueba de escritorio. Dice, ingrese la cantidad o número de segundos. Para este caso, la primera cantidad es 7.500. Entonces, ese es el valor que vamos a digitar, 7.500. Entonces viene acá, le damos Enter y dice,
Dice lo siguiente. Según la cantidad de segundos ingresados, se tiene que la cantidad de horas es de 2, la cantidad de minutos es de 5 y la cantidad de segundos es de 0, tal como lo tenemos acá en nuestra prueba de escritorio, en la salida de nuestra prueba de escritorio. Ahora vamos a ejecutarlo con el segundo valor de la prueba, que es 75.210.584 segundos. Damos Enter y nos dice que según la cantidad de segundos ingresados se tiene que la cantidad de horas es de 20.891, la cantidad de minutos es de 49 y la cantidad de segundos es de 44. Entonces, los resultados obtenidos en nuestra prueba de escritorio y en la ejecución del pseudocódigo con la herramienta psint son los mismos, lo cual dice que hemos dado solución al problema planteado. Bueno, entonces si les gustó cómo se soluciona el problema, denle al me gusta. Si es de su interés, por favor suscríbanse al canal para que les estén llegando las notificaciones cada vez que se sube material nuevo. Activen la campanita igualmente para que les lleguen las alertas y no siendo más, me despido y hasta la próxima.